Buenos días a todos los participantes. Vamos a dar inicio al seminario virtual, Estrategias para enfrentar con éxito la crisis. Los saluda su amigo el doctor Milton Muñoz y el doctor Fernando Tan, miembro de la empresa BQM. Le agradecemos por tu participación a este seminario. Y comenzamos el mismo. El coronavirus es un virus que se identificó por primera vez durante la investigación de un brote en Wuhan, China, y genera una afectación respiratoria que se puede propagar de persona a persona. ¿Cuál es el problema? No tiene tratamiento efectivo, no tiene vacuna, es altamente contagioso, pero con baja mortalidad. El control social es una medida necesaria para frenarla, pero paraliza la economía. El tiempo de duración depende de lograr un tratamiento efectivo y la vacuna, y ello puede durar entre 6 a 18 meses según las investigaciones que se vienen realizando. ¿Cuál es la principal medida adoptada en el mundo? El aislamiento social, ya que el aislamiento social genera menor contagio, pero ¿cuál es el problema, no? Que esto genera la paralización de la actividad económica. Esta paralización de la actividad económica genera una caída de la demanda, pero también de la oferta, porque por un lado, la producción no se genera al mismo nivel, cae la producción, y por otro lado, cae la demanda. O sea, el consumo privado, la inversión privada, las exportaciones caen y el gasto público, tratando de contrarrestar la demanda, se incrementa, ¿no? Que es un poco lo que está haciendo actualmente el gobierno a través del gasto público, el apoyo a las familias y el apoyo al sector empresarial. Entonces, la demanda cae, la oferta también cae porque se ve limitada la capacidad de producción y también ha habido una caída a nivel financiero. La liquidez en el mundo cae, caen las bolsas de valores del mundo y estamos hablando entonces de una crisis que se da tanto por el lado de la demanda, de la oferta y también del tema financiero. Se explicaba básicamente, ¿no? Tenemos un problema económico que tiene que ver con la caída de la oferta, de la demanda y el aspecto financiero. Entonces, en el mundo tenemos una crisis de oferta, demanda y una crisis financiera. Por el lado del aislamiento social, se ven afectados los negocios negativamente, sobre todo aquellos negocios que tienen alta y mediano contacto social. Y obviamente tienen que buscar formas de contrarrestar este impacto negativo. Ya están las estimaciones, las proyecciones en cuanto a la caída de la demanda, y en este gráfico les presento una proyección de Macrocónsul que señala que la demanda interna en el Perú en el presente año se contraería en 7.3%. El impacto sanitario en el mundo está expresado en la cantidad de contagios que se están dando a nivel mundial. Hasta el 16 de abril estamos hablando de 2.086.629 casos confirmados y 135.938 muertes. El país más afectado era Estados Unidos, le seguía España, Italia, Francia, Alemania, Inglaterra, China. Y es interesante saber cómo China, que fue el país en donde se inició todo este brote, hoy día, ¿no?, está siendo un país que no tiene el nivel de impacto negativo como Estados Unidos, España, Italia, pese a que China tiene una población mundial la más grande a nivel del mundo. En América del Sur, Brasil encabeza la cantidad de contagios y de muertes, y le sigue Perú. Luego sigue Chile, está Ecuador, Colombia, Argentina, y así, ¿no? De acuerdo a como estamos mostrando en el presente gráfico.
A nivel mundial, este aislamiento social ha generado la caída del PBI mundial y de las economías más importantes para el Perú, como China, Estados Unidos y Europa. También la caída del petróleo. Hemos escuchado ayer cómo el petróleo ha llegado a tener un precio negativo. O sea, hoy día tener el petróleo en el mar en grandes buques estacionados es un costo y están pidiendo prácticamente que pagar a alguien para que ese petróleo se lo lleve, ¿no? También tenemos la caída del precio de los commodities, la caída del precio de los minerales y la caída de las bolsas del mundo. Ahí viene un poco el tema que explicábamos. Hay una crisis de demanda, de oferta y una crisis financiera. La proyección en el presente año, las economías desarrolladas caerán en 6.1% en el PBI y las economías emergentes en menos 1%. Esta es una estimación que ha hecho una empresa, pero acá vemos un poco ya las proyecciones del impacto económico en el presente año, tanto para las economías desarrolladas, así como para las economías emergentes. Aquí tenemos el precio de los commodities, cómo ha caído el maíz, el algodón, el café, el azúcar. A nivel de minerales igual el oro, la plata, el platino, el cobre. El petróleo, ¿no? Cómo ha caído, ¿no? Y las principales bolsas del mundo. De el primer día de enero hasta la fecha, hasta el 30 de marzo, acá tenemos las cifras negativas, ¿no? De la caída de las bolsas en el mundo. ¿Cuáles son las medidas adoptadas por el Perú? Tenemos las medidas sanitarias que han ido por el lado del aislamiento social obligatorio, la provisión de vuelos, el cierre de fronteras, entre otros, y la mejora del sistema de salud centrado especialmente en la atención del coronavirus, con la implementación de hospitales. En el aspecto económico, básicamente tenemos el apoyo a las familias más vulnerables a través de transferencias directas y por el lado de las empresas, tratando de evitar que se rompa la cadena de pagos, se está facilitando el financiamiento a las empresas, la postergación de pago de impuestos, el subsidio a las planillas y últimamente la famosa suspensión perfecta, que permite cortar temporalmente el vínculo laboral por 3 meses, 90 días. En el Perú, las medidas sanitarias han permitido, acá presento un gráfico en la cual tenemos los casos confirmados, estamos hablando de la curva de color anaranjada, y la otra curva representa una proyección en base a cómo iba el crecimiento de los casos. Si nosotros apreciamos la curva anaranjada, que es la curva que se ha dado en la realidad, y la proyección que tenía el Perú era una proyección exponencial. Pero si analizamos a partir del día 1 hasta el día 39, esta curva tenía una tendencia exponencial. A partir del día 39 es que se ha hecho un pequeño quiebre y nosotros hemos roto esa proyección y hemos pasado a tener una tendencia lineal, ¿no? O sea, el crecimiento se ha desacelerado y tenemos hoy día un crecimiento cuya tendencia es lineal, ¿no? Lo cual es bueno para el país y que se espera que continúe. Y las medidas de contención, de aislamiento social, están dirigidos a eso, a seguir controlando el crecimiento. En el aspecto económico, se está trabajando con escenarios. Y acá tenemos la proyección de apoyo consultoría, en la cual ellos estiman 3 escenarios. Un primer escenario en la cual se consideran solamente 4 semanas de aislamiento social obligatorio y otras variables más a nivel de restricciones a las actividades económicas, ajuste de costos de empresas y familias, deterioro de la economía global y respuesta de la política económica. Considerando esas variables, se tenía que íbamos a tener una caída de 4.5% del PBI.
Pero si estas variables se agravaban, por ejemplo, teníamos 6 semanas continuas de aislamiento social y 2 más a lo largo del año, que es lo que se estaría dando posiblemente en estos momentos, la caída del PBI llegaría a menos 8%. Pero si ampliamos el aislamiento social a 6 semanas continuas y 4 más a lo largo del año, la caída del PBI podría ser menos 12%. Entonces estamos hablando de escenarios que se podrían presentar de acuerdo a la situación económica y a los resultados de las medidas sanitarias. Entonces, esto es importante porque una empresa tiene que jugar hoy día con escenario, ¿no? Y se recomienda un escenario pesimista y un escenario moderado para responder a este entorno negativo que estamos enfrentando. Ahora, para una empresa, dependiendo del sector en donde esté, el impacto es diferente, porque la caída del PBI o de la demanda está de acuerdo al sector. Por ejemplo, hay proyecciones, en este caso Macrocónsul, que el sector agropecuario para el presente año crecería de todas maneras en 2%, mientras que el sector minería e hidrocarburos caería en menos 4.4%, manufactura caería en menos 4.4%, electricidad y agua en menos 5.7%, construcción en menos 10.6%, el comercio en menos 4.6% y otros servicios en menos 5.1%. En términos generales, la proyección del PBI es una caída de menos 4.9%. Entonces, es importante tener en cuenta cuál es el sector donde estamos, porque dependiendo del sector, la caída de nuestra demanda va a ser mayor o menor. De acuerdo a estas proyecciones, tendríamos que el sector construcción es uno de los sectores más golpeados, en donde la contracción del PBI de este sector va a ser mayor. Se llegaría a menos 10.5. Entonces es importante este análisis a nivel de sectores, para el caso de una empresa, ver en qué sector está y cómo le afecta la crisis económica. Una variable importante para los negocios es el tiempo de duración de la crisis. Se está estimando que el tiempo podría estar entre 6 a 18 meses, pero a las empresas, dependiendo de su negocio, les afecta de diferente manera. Por ejemplo, las empresas que están vinculadas a la satisfacción de las necesidades primarias, por ejemplo, las vitales, la alimentación, son las primeras empresas que han sido liberadas, que han podido, ¿no?, desarrollar sus actividades en este proceso. Entonces el impacto no ha sido alto en ello, ha sido bajo. Pero hay otras empresas que tienen mayor contacto social y allí el aislamiento social va a ser obligatorio hasta que termine la crisis. Estaríamos hablando, por ejemplo, del sector turismo, hotelería. Entonces allí el periodo en el cual estas empresas podrían reactivarse es casi al final, ¿no?, del periodo de la crisis. Entonces, dependiendo de cuál es tu negocio, del nivel de contacto social y de la forma como tú puedes contrarrestar ese contacto social, se daría un poco cómo te impacta esta crisis en el tema del tiempo, ¿no? Entonces, es obvio que las medidas de aislamiento social son más obligatorias para aquellos negocios que tienen alto contacto social, por lo tanto van a tener que esperar hasta el final de la crisis y esto les va a afectar en tiempo, mientras que hay otros negocios que tienen menor contacto social y por lo tanto esperarían reactivar sus actividades en menor tiempo durante la crisis. Entonces uno tiene que analizar este aspecto porque es fundamental para el tema de liquidez. En la medida que un negocio esté paralizado más tiempo, el impacto sobre tu liquidez podría llevarte a la quiebra. Entonces, este punto es importante analizarlo, ¿no? Entonces, el tiempo es un tema muy importante, ¿no?, que tenemos que analizar de acuerdo a cada negocio. Y como les había explicado, se está estimando, ¿no?, entre 6 y 18 meses el tiempo que dure la crisis y que estaría en función básicamente de el descubrir la vacuna y el tratamiento efectivo.
para esta enfermedad. Otra variable importante es la caída de la demanda, ¿no? Que te va a afectar la liquidez. O sea, uno tiene que tratar de establecer en cuánto va a caer la demanda de mi negocio. Y esto tiene que ver con el tema de qué necesidad satisfago, ¿no? Porque es obvio que si tú tienes un negocio en el cual tienes productos que satisfacen necesidades primarias de vital condición para la vida, entonces todavía vas a poder tener una demanda, como es el caso de la alimentación, que es lo primero que se ha garantizado. Entonces, todo lo que es alimentación de primera necesidad se está garantizando, por lo tanto, este sector o aquellos negocios que están vinculados a este sector no van a ser tan golpeados. Entonces, que veas tú, si tú satisfaces una necesidad primaria, es fundamental, porque aquellos que satisfacen una necesidad primaria pueden tener una caída muy baja o media, pero aquellos que satisfacen necesidades secundarias, por ejemplo, turismo, cine, ellos van a tener una caída alta de su demanda. Entonces, el analizar qué tipo de necesidad tú satisfaces es fundamental para ver en qué medida te va a impactar en la demanda esta crisis. Y la otra variable es el tema del contacto social, ¿no? Entendiendo que a mayor contacto social, mayor caída de tu demanda, ¿no? A menor contacto social, menor caída de tu demanda. Y por consecuencia, el tema de tu liquidez. Entonces, habíamos hablado primero del tiempo, de estimar más o menos en qué tiempo, ¿no?, va a durar para ti esta crisis. Y segundo, el tema de la caída de tu demanda. Y esto obviamente va a afectar tu liquidez porque ningún negocio finalmente puede subsistir si no tiene liquidez. La falta de liquidez puede quebrar a cualquier negocio. Entonces, para que evalúes el impacto en la demanda de tu negocio, es importante que analices qué tipo de necesidad satisface. O una necesidad primaria, que está ligada a necesidades vitales para el ser humano, o una necesidad secundaria, ¿no? Las necesidades primarias tendrán una disminución baja o media de su demanda, pero de todas maneras podrían tener un mercado todavía que podrían rescatar, mientras que el tener un negocio ligado a necesidades secundarias van a tener una caída alta, ¿no?, de su demanda, ¿no? Por otro lado, hay que analizar el nivel de contacto social. En la medida que tu negocio está ligado a mayor contacto social, mayor caída de la demanda. En la medida que tu negocio tiene menor contacto social, menor caída de tu demanda. Entonces, son dos variables importantes para estimar y podrías estimar en qué nivel va a caer tu demanda, ¿no? Un nivel alto, medio, bajo, ¿no? Esto nos lleva a evaluar dos variables importantes, ¿no? En qué medida va a caer tu demanda y podría ser un nivel bajo si tienes la satisfacción de una necesidad primaria o media, y si tienes la satisfacción de una necesidad secundaria, la caída de tu demanda va a ser alta. Y la otra variable, como les explicaba, es el contacto social, ¿no? A mayor contacto social, la caída de demanda va a ser alta, ¿no? A menor contacto social, la caída de demanda va a ser media. Entonces, esas dos variables a analizar. Y el otro tema es analizar cómo está tu liquidez. Si tienes un nivel de liquidez bajo, medio o alto, para que puedas ubicarte en qué cuadrante estás y de acuerdo a eso tomar decisiones. Vamos a analizar solamente la primera fila, ¿no? ¿Qué pasa en los negocios donde la caída de su demanda es baja, pero no tienen liquidez? Bueno, existiendo un mercado para estos negocios como el tema de las bodegas, pueden conseguir liquidez y ahí sí aplican los créditos que está dando el gobierno, que está fomentando, y otros mecanismos para que tú te agencies de liquidez y esto te sirva para mantener tu negocio, comprendiendo que tienes un mercado en el cual puedes trabajar. Pero ¿qué pasa si tienes una caída de nivel medio en la demanda y no tienes liquidez? Lo primero que tienes que hacer es tratar de ver en cuánto va a caer tu demanda, porque tienes que adecuar tu nivel de operaciones a ese nivel de demanda. Porque si tú produces no para la demanda que tienes, sino para una demanda mayor, vas a perder tu liquidez. Entonces, este análisis es fundamental, ¿no? Adecuar tu capacidad operativa al nivel de demanda que tú tienes. Entonces, puedes conseguir liquidez, pero para poder concentrarte
en responder a esa demanda, ¿no? Pero ¿qué pasa en un negocio donde la caída de la demanda es alta, ¿no? Y encima no tiene liquidez? O sea, conseguir liquidez para tratar de estar en un mercado donde la demanda se va a contraer en forma alta, eso te puede llevar a la quiebra. Entonces, mejor trata de conseguir liquidez, pero para emprender otro negocio. Entonces, este análisis que estamos haciendo es fundamental para cualquier negocio, ¿no? Ver cómo está el tema de la demanda, en qué medida cae tu demanda a un nivel bajo, medio, alto, y el otro tema es la variable, la liquidez, ¿no? ¿Cómo está tu liquidez? Y en función de eso tomar decisiones, ¿no? Otro aspecto importante es evaluar cómo impacta el entorno o la crisis en el modelo de negocio que tú tienes. Pero primero tienes que haber pasado por el análisis liquidez-demanda, ¿no? El cuadro anterior que hemos visto, este cuadro. Porque si tú decides, ¿no?, paralizar tu negocio y conseguir liquidez para emprender otro negocio, entonces allí no te correspondería evaluar el impacto de la crisis en tu modelo de negocio. Eso está dado fundamentalmente para el tema de negocios que están en el cuadrante donde hay un nivel bajo de caída de la demanda y un nivel bajo de liquidez, o en el cuadrante caída media de la demanda y baja liquidez, ¿no? Entonces, dependiendo de esto, es que tú pasas este análisis, ¿no? Evaluar el impacto de la crisis en el modelo de negocio que tienes. Y un negocio está determinado básicamente en cuanto al modelo por tres variables, ¿no? Número uno, ¿quién es tu cliente? Número dos, ¿qué le ofreces a tu cliente? Y número tres, ¿cómo lo haces? Y ese cómo puede estar referido a la promoción que tú desarrollas para captar clientes, a las ventas, a las operaciones o producción, o a la forma como administra, ¿no? El tema de tu cliente, saber quién es tu cliente, qué segmentos atiendes y qué comportamiento va a tener ese cliente durante la crisis, cómo te va a afectar. Entonces, este análisis de modelo de negocio tiene que ver con analizar estas tres variables, ¿no? Analizar quién es tu cliente, cómo está antes de la crisis y qué va a pasar durante la crisis. Analizar cómo está o estaba la variable qué le ofreces a tu cliente antes de la crisis y qué va a pasar durante la crisis. Y este qué tiene que ver con qué producto ofreces a tu cliente, qué necesidad satisfaces, qué beneficio le ofreces y qué nuevos beneficios implementarías. Y finalmente el cómo, ¿no? Aquí estamos presentando un ejemplo. Estamos presentando el ejemplo de una clínica que trabaja básicamente con dos segmentos, adultos mayores, esta es una clínica de tratamiento del dolor muscular y esquelético, y trabaja con dos segmentos, adultos mayores y adultos. Entonces, eso es antes de la crisis y vamos a ver qué pasa con estos dos segmentos durante la crisis. En el caso de adultos mayores, la reducción de la demanda va a ser en un nivel alto, considerando que este segmento va a evitar ir a la clínica por el contacto social que hay y por ser una población altamente vulnerable. Entonces tenemos que ver cómo responder a esto y la estrategia sería eliminar el contacto social vía la realización de consultas y tratamiento a domicilio. Y para el segmento adultos, que donde va a haber una reducción media de la demanda, pero sí va a haber una demanda, para este segmento hay que adecuar nuestra demanda hay que adecuar nuestra demanda a ese nivel medio que va a tener. Y el otro tema es implementar protocolos de seguridad para que el cliente se sienta confiado en que puede ser atendido y promocionar, ¿no?, estos protocolos para que sepan que tu organización es una organización preparada para poder brindarles el servicio sin riesgo, ¿no? Pero la medida de adecuarnos a la demanda, ¿no?, media que va a tener es importante para no perder liquidez en el proceso. Entonces es importante este análisis, ¿no? O sea, en el componente quién, ver a qué segmentos atiendes, qué va a pasar con cada segmento durante la crisis y con qué estrategia responderías, ¿no?, a cada segmento. Igual en cada componente, ¿no? Ver cómo era antes de la crisis, qué va a pasar durante la crisis y con qué estrategia respondería. Por ejemplo, ¿no?, en los beneficios que ofrece esta clínica, ofrecía ante la crisis, era horarios flexibles que van una atención desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche.
pero la demanda va a reducirse a un nivel medio y por lo tanto la clínica como estrategia va a tener que adecuarse a esa demanda, reduciendo sus horarios flexibles de 8 a 5 de la tarde. Esta clínica atendía domingos y feriados, pero frente a la reducción de la demanda va a tener que adecuarse a ese nivel de demanda, eliminando esta atención de domingos y feriados. La clínica tenía precios competitivos, pero los clientes hoy día se reducen su capacidad de pago por la crisis, y entonces la clínica, enfocándose en esos clientes actuales, esos clientes que tienen, y buscando fidelizar, va a tener descuentos especiales para estos clientes. Entonces, ese es un poco lo que tenemos que hacer, ¿no? Ver cada componente de nuestro negocio, cómo estaba antes y qué va a pasar durante la crisis, y plantear las estrategias, ¿no? Que son las respuestas que tenemos que tener ante estas situaciones, ¿no? Ese es un poco el tema de evaluar el impacto de la crisis en el modelo de negocio y las estrategias que a partir de eso, de ese análisis, podríamos generar. Ahora podemos pasar a analizar estrategias generales que podemos implementar para enfrentar la crisis desde el punto de vista de liquidez, que es un factor fundamental, entendiendo de que la liquidez es como la sangre para una persona. Si tú te quedas sin sangre, mueres. Igual, si una empresa se queda sin liquidez, quiebra. Entonces, tenemos que ver con qué estrategias enfrentamos el tema de la liquidez. Primero, como les había explicado, la reducción de la demanda, ¿no? O sea, proyectar a qué nivel va a caer tu demanda, y en dos escenarios, pesimista y moderado, y adecuar rápidamente tus operaciones a ese nivel. Lo primero que tenemos que hacer. Lo segundo es proyectar el flujo de caja para manejar la liquidez, adaptándote al nivel de demanda que vas a tener. Y siempre en dos escenarios, ¿no? Pesimista y moderado. De ahí pasar a un tema de revisión de costos y gastos para tratarlo de reducir. Ver el tema de disminución del costo de la planilla, y ahí podemos ver las medidas que ha tomado el gobierno, como el caso de la suspensión perfecta, donde uno puede suspender el vínculo laboral por 90 días, u otras medidas que podría tener para poder lograr una reducción, ¿no? Durante este periodo de crisis del costo de la planilla, ¿no? Por ejemplo, el teletrabajo es otra opción, el ponerse de acuerdo con los colaboradores para reducir el nivel de remuneraciones, u otras medidas que el gobierno ha tomado, que pueden servirnos para, ¿no? Disminuir nuestro costo. También podemos pasar a la disminución de costos de servicios de terceros y también de compra de insumos, ¿no? Negociando con los proveedores, que hoy día están más dispuestos a poder reducir precios o mejorar las condiciones con la finalidad de poder pasar esta crisis. La disminución del costo de los alquileres es otro factor. Negociando nuevamente con los arrendadores, podemos obtener descuentos en el uso de los locales que nos alquilan. La disminución, si nos adecuamos al nivel de demanda que baja, del consumo de agua, de luz, internet, teléfono, y otros costos y gastos que podríamos, ¿no? Identificar que podrían ser disminuidos, reducidos. Entonces aquí queda una revisión de los costos y gastos de la empresa para poder ver cómo nos adecuamos al nuevo nivel de demanda y cómo reducimos esos costos y gastos. Ya habíamos explicado que el tema de la negociación con proveedores de bienes y servicios es fundamental, sobre todo en este momento, donde hay una predisposición de todos, porque todos hemos sido afectados, de poder ofrecer mejores condiciones, tanto en nivel de precios y otras variables más, en cuanto a los bienes y servicios que vendemos. También está el tema de negociar el postergar el pago de las deudas u obligaciones con acreedores y con la SUNAT. Ya en ese sentido, el gobierno ha tomado medidas para que la SUNAT pueda, ¿no?, postergar ciertas obligaciones, y queda el tema de los acreedores, ponernos de acuerdo. El caso de los bancos ya adoptaron las medidas y han permitido que las obligaciones se puedan diferir. Entonces, esto es parte de este proceso, ¿no? La obtención de créditos baratos también es otra alternativa. Hoy día el gobierno está soltando 30.000 millones de soles para poder fomentar créditos baratos que lleguen a las pequeñas y microempresas y que puedan permitir
la liquidez que ellos requieren para poder enfrentar esta situación y utilizar otros medios de acceso a liquidez como el factoring, en la cual actualmente las empresas de factoring están bajando sus tasas para poder generar liquidez y poder finalmente responder a esta situación que están enfrentando las empresas en el ámbito nacional. Entonces, lo que hemos visto son estrategias que tienen que ver con una variable importante, la liquidez, que se convierte como la sangre para las personas en el caso de una empresa. Ahora pasemos a estrategias que podemos utilizar para enfrentar el tema de la demanda, ¿no? Y la primera estrategia es la guerra mental, ¿no? Porque claro, estamos escuchando muchas noticias negativas, muchas situaciones negativas, y eso nos puede llevar a debilitarnos mentalmente. Y si tú piensas que estás vencido, vencido vas a estar. Entonces, la primera guerra es la mental, no dejarnos vencer por toda esta situación que está pasando. Y aquí un poco aprovecho la frase de Albert Einstein en cuanto a lo que él pensaba sobre las crisis. Él decía, quien echa a la crisis la culpa de sus fracasos, violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. Él decía, la verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en las crisis en donde aflora lo mejor de cada uno. Entonces el tema de las crisis es el tema cómo vemos a la situación. Y es importante que esa situación puede sacar lo mejor de nosotros y eso es lo que tenemos que hacer en este momento para poder tener una mentalidad positiva y finalmente enfrentar esta guerra mental. La segunda estrategia es más trabajo estratégico que operativo. ¿Qué es el trabajo estratégico? ¿No? Pensar antes de hacer las cosas. ¿Qué es el trabajo operativo? Implementarlas, una vez que yo ya decidí qué hacer. Normalmente las empresas están desarrollando más trabajo operativo que estratégico, porque cuando un negocio está en marcha ya tiene un mercado, tiene la forma como hace negocio con ese mercado, entonces todos los días trabaja operativamente repitiendo lo mismo. Pero cuando hay cambios en el entorno, requerimos repensar lo que hacemos, porque lo que hacemos ya no va a funcionar. Y eso es lo que está pasando. A eso se llama trabajo estratégico, a pensar antes de hacer las cosas. Entonces, hoy día, frente al cambio del entorno, requerimos más trabajo estratégico que operativo. Por ahí viene el tema de revisar el modelo de negocio, cómo nos impacta y en función a ello, tomar, ¿no?, las acciones que se requieran, ¿no?, con la finalidad de poder responder a ese entorno, a ese entorno que ha cambiado, que nos presenta oportunidades y amenazas. Pero para eso se requiere información. Información, es importante que estemos atentos a los cambios que hay en el entorno, y es desinformación. Y el otro tema es conocimiento. Conocimiento sobre los temas que vamos a redefinir. En ese sentido es nuestra contribución con este seminario a todas las personas que en este momento tienen que tomar medidas en sus empresas. La otra estrategia es la actitud positiva. Frente a esta crisis tenemos que concentrarnos en nuestras fortalezas y oportunidades y no en las debilidades y amenazas que tenemos. Tenemos que identificar cuáles son nuestras fortalezas y qué oportunidades hay en el entorno y concentrarnos en esos dos elementos. La tercera estrategia es el enfoque en la cartera de clientes actuales. Primer frente que tienes que atacar, tus clientes actuales. Ahí es donde tenemos que trabajar. Tienes que identificar rápidamente tus clientes actuales y ahí empezar a trabajar. Y eso tiene que ver con la siguiente estrategia: posicionar y fidelizar la marca. Es momento de posicionarnos en la mente del cliente y fidelizar a nuestros clientes. Hoy día todos hemos sido perjudicados por esta crisis y todos queremos apoyo. Es momento de llegar diciéndole al mercado, a nuestros clientes, queremos apoyar. Si hacemos eso, la respuesta va a ser mayor, ¿no?, por parte de nuestros clientes y el mercado. Entonces es hora de implementar medidas que apunten hacia ese concepto.
Para eso está el tema primero de la calidad, ¿no? O sea, en esta crisis o en situaciones normales la calidad debe ser una regla de juego. Tú no le puedes fallar al cliente, menos en esta crisis, porque frente a esta crisis todas las empresas van a salir agresivamente al mercado. Y si tú te equivocas, el cliente se va a ir a otra empresa. Entonces la calidad tiene que ser una regla de juego. El otro tema de apoyo viene por el valor agregado. Por ejemplo, hay empresas que están mandando a sus clientes información de cómo protegerse del virus y esto los clientes y el mercado lo reciben como apoyo. O también hay empresas que están asesorando a sus clientes en este proceso. Entonces, estos dos servicios son servicios complementarios que pueden servir de valor agregado y ver otras formas como nosotros podemos en este momento no llegar a vender, sino a apoyar al cliente y a través de eso, ¿no? Empezar a reactivar la relación que tenemos con ellos. El otro tema es eliminar el contacto social en las actividades de la cadena de valor, entendiendo que ese es el principal punto, ¿no?, de riesgo y tenemos que buscar eliminarlo. Y ahí viene el tema de la virtualización o la distribución a domicilio. Y eso tenemos que hacerlo rápido, porque el cliente quiere seguridad. Va a evitar aquellas empresas donde hay mayor contacto social. La idea es que tú le demuestres que tu negocio es seguro y que ellos pueden trabajar contigo. La otra estrategia es el tema de bajar precios. Definitivamente no es época de ganar. Los márgenes de ganancia tienen que bajar y el precio es una variable importante. Entonces, rápidamente enfocándonos en nuestros clientes, tenemos que hacerle una promoción a ellos, ¿no? Y esa estrategia se llama una estrategia invisible de bajar precios, porque solamente a ellos, no lo ve la competencia. Entonces, es una forma de llegar a los clientes diciéndole, estamos contigo, queremos apoyarte y te vamos a hacer un descuento por ser nuestro cliente. Y eso nos ayuda a posicionarnos, a fidelizarlos y que ellos estén con nosotros durante y después de la crisis. La otra estrategia es la visible, ¿no? Si yo quiero captar clientes nuevos, salgo al mercado con precios bajos, tratando de captar nuevos clientes, ¿no? Que obviamente están buscando nuevas alternativas para reducir costos y podrían, ¿no?, a través de una promoción efectiva, ¿no?, dirigirse a tu empresa. Entonces ahí estamos hablando de una estrategia visible porque la promoción va a todo el mercado y la competencia se entera, pero es una estrategia para captar nuevos clientes. Otra forma de captar nuevos clientes ahí está bajar el precio de un solo producto al más bajo nivel y a través de eso captar clientes. ¿Para qué? Para que esos clientes a través de venderle otros productos puedan recuperar. Pero la estrategia es basarnos en un producto y allí bajar el precio a nivel máximo para atraer nuevos clientes. Otra estrategia es la máxima comunicación con los principales grupos de interés. La comunicación en este momento es fundamental porque todos queremos establecer buenas relaciones. Le llamamos relaciones de ganar-ganar y para eso tenemos que tener información, de tal manera que podamos nosotros, como se dice, ayudarnos, ¿no?, y estar viendo cómo podemos salir de la situación. Entonces hay que comunicarse hoy día con tus colaboradores, ¿no? Hay que comunicarnos con los proveedores, con los acreedores, ¿no? Tratando de establecer relaciones de ganar-ganar. ¿Y qué significa relaciones de ganar-ganar? Es ver intereses comunes que nos puedan salir, evitar entrar a una zona de competencia, sino al contrario, ¿no?, llevarnos a una zona de intereses comunes, de apoyo, para poder lograr juntos, ¿no?, salir de esta situación. Entonces la comunicación y las instalaciones de relaciones de ganar-ganar son fundamentales para ayudar a enfrentar esta crisis. Algo que es obvio es la implementación de protocolos estrictos de medidas de sanidad para evitar el contagio en la cadena de valor y promocionar esto. Hoy día, pues, los clientes están buscando negocios seguros, pero aparte de eso es el riesgo, porque en la medida que exista un contagio en tu negocio, es posible que ese contagio pueda paralizar tu negocio. Entonces, por el lado tanto del cliente que busca una seguridad, como por el lado de tu empresa, que puede ser paralizado por un contagio, es importante la implementación de protocolos estrictos. Y el otro tema es promocionar para que el mercado y los clientes estén seguros de que pueden acudir a tu negocio. La otra estrategia es la promoción por redes y medios digitales, entendiendo que todo el mundo va a estar durante la crisis más pegado a su casa, más tiempo van a estar en el domicilio,
para evitar el contacto social, y eso los lleva a tener más contacto a través de redes sociales y medios digitales con las personas. Entonces, están más atentos a los mensajes, a la información que llega por estos medios. Entonces, hoy más que nunca la promoción tiene que ir por estos medios. El otro tema es la alianza estratégica que uno tiene que buscar con otras empresas. Es importante para generar más valor o también para ayudar a enfrentar problemas comunes. Yo conozco hoy en día de un grupo de empresas que se han juntado con características que les conviene. Son empresas que facturan más de 9.6 millones de soles al año, que tienen más de 100 trabajadores. ¿Se han juntado para qué? Para poder ver problemas comunes y pagar consultorías de forma común, de tal manera que puedan enfrentar juntos la crisis. Ese es un tema de alianzas estratégicas. Para enfrentar problemas o para generar mayor valor agregado al cliente, ¿no? Si hay empresas que tienen actividades comunes, yo conozco de 3 empresas que se han unido, ¿no? Una empresa vende una plataforma, vende su servicio de plataforma en cuanto a selección de personal, plataforma que le sirve a las empresas en recursos humanos para implementar los procesos de recursos humanos, evaluación de desempeño, capacitación y otros procesos más, y otra empresa que se dedica solamente a selección de personal, y otra empresa que se dedica a lo que es evaluación de desempeño. Entonces hoy día se han juntado para juntas ir al cliente y ofrecerle un paquete, y eso implica mayor valor agregado a menor precio. Entonces las alianzas estratégicas hoy día son fundamentales para poder ver cómo logramos generar mayor valor para el cliente y siempre buscando menor precio. Entonces, terminado el tema de estrategias que nos pueden servir para enfrentar la crisis en el tema de demanda, vamos a ver también algo positivo. Esta crisis, así como nos genera amenazas, también nos genera oportunidades, y es importante saber que existen oportunidades y ver si la podemos aprovechar. Entonces, acá les presento algunas, ¿no? Ya es el trabajo de cada empresa tratar de analizar y ver dónde están las oportunidades de acuerdo a su realidad para tratar de aprovechar estas oportunidades. Hoy día, por ejemplo, se presenta comprar barato para vender caro. Hoy día las acciones de las principales empresas en el mundo y también de empresas nacionales han caído en la bolsa de valores en precio, y hoy día podemos comprar a precio barato para que cuando se reactive la economía, ¿no?, vuelvan a subir y ganemos, ¿no? Lo mismo está pasando en inmuebles. Los inmuebles están bajando el precio y podemos comprar inmuebles a bajo precio y luego se van a reactivar en el tiempo cuando la crisis pase. Igual pasa con diferentes productos. Entonces hoy día una oportunidad que se presenta es comprar barato para vender caro. Otra oportunidad es productos relacionados a medidas de prevención frente al contagio, o sea, la venta de todos los productos que pueden estar vinculados a la prevención del contagio. El alcohol, el cloro, el jabón, las mascarillas, los servicios para limpieza, la desinfección contra el coronavirus, los servicios de desinfección, equipo de desinfección ambiental, etcétera. Otra oportunidad es productos que ayuden a realizar actividades de forma fácil, sencilla y cómoda en casa, ¿no? O sea, cualquier producto que ayude a realizar actividades en casa de forma cómoda, sencilla y fácil. Ahí tenemos ejercicio, diversión, cocina, trabajo, salud. Otra oportunidad es el mayor gasto del gobierno en infraestructura, en salud, educación, apoyo social, apoyo empresarial. En esos sectores donde el gobierno va a inyectar liquidez, allí pueden estar empresas que brinden sus servicios. Entonces es importante estar atento a los rubros donde el gobierno está poniendo, ¿no?, el gasto público. Aquí, por ejemplo, es importante que el gobierno va a empezar a realizar obras de infraestructura. Si bien la contracción del sector construcción va por el sector privado, por el sector público todavía existe un mercado. Y allí las empresas que se dedican al sector construcción podrían trabajar. Entonces hoy día, en vez de mirar al sector privado en el tema de construcción, se puede mirar al sector público. Otra oportunidad es la baja tasa de interés. Endeudarse para invertir en oportunidades que se presentan. Hoy día los bancos están bajando las tasas de interés porque en el mundo las tasas de interés han bajado
el banco en Estados Unidos, el Banco Central, ha bajado su tasa de referencia a 0.25. El BCR acá en el Perú también ha bajado su tasa de referencia a 0.25, el valor más bajo en la historia, tratando de fomentar créditos baratos. Y los bancos también van a bajar sus tasas de interés. Aparte de que el gobierno, ¿no?, para el apoyo a las pequeñas y microempresas, ha inyectado 30.000 soles, 30.000 millones de soles que están llegando a los bancos para otorgar créditos, ¿no?, con garantía del gobierno. Entonces, hoy día se presenta el crédito barato y uno se puede endeudar para invertir en oportunidades, o más adelante, cuando los bancos sigan bajando sus tasas, poder buscar la venta de deudas a más baja tasa de interés a otro banco. El comercio electrónico es otra oportunidad. La virtualización de las actividades para las empresas es una oportunidad porque permite disminuir los costos y hoy día es más aceptado por los trabajadores, por los clientes y el mercado en general. Antes, para realizar la venta de un producto a un cliente, uno tenía que ir de forma presencial. Si tú le decías al cliente, ¿qué te parece si tenemos una reunión virtual? De repente el cliente lo tomaba con una falta de respeto. Pero hoy día no, ¿no? Es una situación normal. Entonces, la virtualización hoy día se convierte en una forma de comunicarnos y es aceptada por todos. Por lo tanto, esta forma es importante implementarlo ya, porque disminuye costos, porque obviamente ahorra ambientes de trabajo físicos, infraestructura, equipamiento propio y una serie de elementos más. Ahorra tiempos de traslado. Imagínense cuánto se demoraba un trabajador, ¿no?, de ir a un lugar a otro. Hoy ya no, desde su casa, y ahorramos ese tiempo. Y eso implica mayor comodidad para el trabajador, o el hecho de que el trabajador, estando en su casa, puede ver a su familia y se siente más satisfecho, ¿no?, de la forma como está desarrollando su labor. Entonces, la virtualización de las actividades es una estrategia importante. La educación virtual, ¿no? O sea, hoy día más que nunca se va a desarrollar todas las formas de educar virtualmente a las personas y mejorar esta metodología, y esa es una gran oportunidad para quienes, ¿no?, quieren capacitar a sus trabajadores o para las personas que quieran capacitarse. Igual como el teletrabajo y otras formas como la impresión en 3D. La impresión en 3D está siendo una oportunidad porque hoy día, frente a esta situación, se está innovando rápidamente y es bien difícil, ¿no?, construir toda una fábrica para echar en producción un producto. Entonces, tenemos que aprender a innovar rápidamente y a producir en pequeñas cantidades. Y ahí está la impresión en 3D, ¿no?, ayudándonos al diseño y a la producción rápida de estos productos. Y por último, los productos que faciliten, o sea, a nivel de sistema, las empresas van a tener mucho trabajo porque todo aquel producto de punto de sistema que ayude a la virtualización de la atención al cliente, como las app que uno tiene en su celular, o el desarrollo del comercio electrónico y el delivery, productos que ayuden a esto, a la educación virtual, a la telemedicina, al teletrabajo, hoy día se constituyen oportunidades. Entonces, todas las empresas ligadas al desarrollo de programas informáticos van a encontrar grandes oportunidades por este cambio que se está dando en el mercado, ¿no?, en la relación del mercado con las empresas. Entonces, hasta ahí hemos abarcado con el tema de oportunidades y ahora vamos a abarcar otro punto, que es el tema de la gestión estratégica en época de crisis. Es importante que aprendamos qué es la gestión estratégica. La gestión estratégica es un proceso que siempre ha existido en las empresas y es necesario implementar más que nunca hoy este proceso. O sea, una empresa siempre tiene que comenzar planificando, ¿no? O sea, sabiendo qué objetivos pretende alcanzar, cómo los va a alcanzar, con qué presupuesto. Entonces, es lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Luego implementar eso y luego controlar, ¿no?, que estemos implementando y alcanzando los resultados esperados. Este proceso se llama gestión estratégica. Pero hoy día necesitamos un plan estratégico anticrisis, un plan para este periodo de crisis, que tiene cambios en el entorno y a los cuales nosotros tenemos que responder con estrategias. A este plan le hemos llamado plan estratégico anticrisis, que una empresa tiene que desarrollarlo rápidamente, ¿no? Y el otro tema, manejar su liquidez, y ahí está el famoso flujo de caja, ¿no?, que es una proyección de ingreso y egreso, y que tiene que estar en función del nivel de demanda
que tiene la empresa. Son dos instrumentos que tienen que rápidamente implementar las empresas. Una vez que han planificado a través de estos dos instrumentos, el plan estratégico anticrisis le va a permitir tener sus objetivos, le va a tener identificado las estrategias que tiene que implementar para alcanzar esos objetivos, las actividades y el presupuesto que tienen que usar para lograr, ¿no?, los objetivos, pasamos a implementar este plan y el flujo y luego pasamos a controlar, ¿no? Este proceso se llama gestión estratégica y es el único proceso que puede garantizar finalmente que una empresa vaya mejorando y demostrado a través de indicadores sus resultados, lo cual se llama eficacia, y también que pueda mejorar el uso de sus recursos, demostrándolo con indicadores, y eso se llama eficiencia. Entonces, hoy día necesitamos implementar rápidamente la gestión estratégica para responder a este contexto que estamos enfrentando, ¿no? Primero, planificando a través del plan estratégico anticrisis y con nuestro flujo de caja al costado, ejecutando el plan estratégico anticrisis y el flujo y controlando, ¿no?, para ver si estamos yendo por el buen camino y si en caso no, tomar decisiones oportunas y acciones que nos permitan rápidamente corregir y seguir por el buen camino. Pero implementar esto tiene requisitos. O sea, primero tienes que tener un equipo de estratega. Muchas veces las empresas son dirigidas solamente por la cabeza y ese es un error, porque hay jefes de área, pero como la cabeza es la única que toma decisiones, la única que determina qué se hace en la empresa, entonces los gerentes de área son como sus hijitos, prácticamente son personas que no son proactivas sino reactivas, están a la espera que diga la cabeza qué se hace o cómo se soluciona un problema. No, uno tiene que formar un equipo de estratega, un equipo pensante, un equipo que ayude a tomar decisiones, que ayude a implementar acciones frente a las situaciones que enfrenta la empresa. Entonces hay que crear ese equipo de estratega, que normalmente está determinado por el gerente general y aquellos jefes de área. Con el equipo de estratega hay que formular el plan estratégico anticrisis. Ellos tienen que participar, tienen que conocer este plan, tienen que conocer las estrategias, los objetivos, las actividades que se van a implementar. Hay que elaborar el flujo de caja para que ellos conozcan cómo vamos a manejar la liquidez de la empresa. Luego hay que generar información para ver cómo se ejecuta el plan estratégico anticrisis, cómo se ejecuta el flujo de caja y hacer un control del flujo semanal. Hoy día es importante el control del flujo semanal, ¿no?, porque los cambios en el entorno son rápidos y tenemos que saber responder y afectan directamente a la liquidez. Hay que usar sistemas que faciliten el seguimiento y control del plan y el flujo de caja. Hay que monitorear los cambios en el entorno y hay que aprender a reunirnos y a trabajar en equipo con este equipo estratega para reunirnos, como le digo, semanalmente para controlar el flujo de caja, 2 veces al mes para controlar el plan estratégico, ¿no? Y en estas reuniones ver si estamos implementando el plan y el flujo y si estamos yendo por buen camino y si en caso hay desviaciones, tomar las decisiones y acciones correctivas que sean necesarias. Esto es lo que tenemos que hacer para implementar la gestión estratégica. Con esto hemos terminado este seminario y le agradecemos a todos por tu participación.